Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 33º episodio de esta serie sobre desarrollo web con PHP, HTML5, CSS3 y Bootstrap, con la base de datos MySQL o MariaDB, lo que tengáis. Hasta ahora nos hemos dedicado a llenar la base de datos con 100 entradas de cada tipo, es decir, 100 comentarios, 100 entradas, valga la redundancia, y 100 usuarios. Pero eso no nos sirve mucho si no podemos mostrarlo. Así que en este episodio nos vamos a dedicar a mostrar todas las entradas del blog en el index, para que el usuario que nos visite pueda leerlas y ver si algo le interesa. Antes de nada, permitidme que le dé las gracias a las 3 personas que actualmente me siguen en Patreon, ya que este mes ha habido un ligero incremento de un Patreon a 3. Ya sé que parece una broma, eso de ganar $3 al mes, pero os aseguro que es importante porque aunque ahora no sea nada, la idea es que a largo plazo probablemente el canal se podrá financiar y mantener gracias a Patreon, mientras que podré poco a poco eliminar toda la publicidad de YouTube para ser más independiente y para agradeceros de alguna forma vuestro apoyo, que es quitándoos toda esa molesta publicidad. En cualquier caso, muchas gracias a estas 3 personas y bueno, sigamos con el episodio propiamente dicho. Como os he dicho, el objetivo es escribir en el index las entradas, con lo cual lo primero tal vez sería recuperarlas de la base de datos. Para eso ya tenemos un repositorio, ¿verdad? El repositorio de las entradas. Pero no tenemos ningún método que nos las dé, solo tenemos un método que nos permite insertar nuevas entradas. Con lo cual vamos a crear un nuevo método o una función llamada public static function obtener todas por fecha descendiente. Es decir, que vamos a obtener todas las entradas, pero siguiendo el orden de que las entradas más nuevas serán las primeras. Lo primero que haremos es crear un array con la sintaxis abreviada que tiene PHP en las nuevas versiones, que es simplemente los 2 corchetes, y ese nos da un array vacío. Y ahora comprobamos, como siempre, si la conexión existe, ya que si no, no vamos a hacer mucho. ¿De acuerdo? Y ahora, por supuesto, tenemos que escribir el try catch de esta operación, que es, ya lo sabéis, medianamente arriesgada. Porque podría fallar algo al leer la base de datos. Bien, en el try lo que vamos a intentar, como os he dicho, es recuperar todas las entradas por la fecha. Así que la consulta sería así: SQL es igual a... Y escribiríamos select todos los campos from... creo que la tabla era entradas, pero puede ser que me esté equivocando. Es entradas, muy bien, bien. Select todo from entradas y hacemos que se ordene order by... perdón, no entradas, no, es en minúscula. Esto es importante, ¿de acuerdo? Cuidado al escribir las cosas. Yo os escribo en mayúscula los comandos, las palabras clave de SQL, mientras que lo demás lo escribo tal y como lo tengo, en minúscula. Importante, ¿de acuerdo? Bien, seleccionar todo de entradas, ordenándolo por fecha, porque es el campo que tenemos en la base de datos, ¿de acuerdo? Si le damos a estructura, veréis que lo tenemos fecha, ¿de acuerdo? Y la ordenamos por fecha, y para hacer que sea descendiente escribimos detrás la palabra clave desc o dest. Si fuera ascendiente escribiríamos ASC, pero la queremos al revés, así. De esta forma, la primera entrada que recuperaremos es la última y así seguiremos hacia abajo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, esto no tiene ningún misterio, tenemos que hacerlo de siempre, que es bastante rutinario. De hecho, creo que lo podemos copiar y pegar, porque os debéis de aburrir enormemente viéndome escribir lo mismo episodio tras episodio, porque al final es algo que, bueno, siempre es igual, así que incluso tal vez podríamos escribir un método al que solo dándole un SQL ya podamos acabar de hacer todo este rollo, por así decirlo. Así que bueno, tenemos nuestra conexión preparada, ejecutamos la sentencia. Lo voy a ir copiando y pegando aquí, ¿de acuerdo? Estad atentos, no hagáis nada demasiado
rápido porque os equivocaréis. Bien, y ahora que hemos ejecutado la sentencia, vamos a recuperar todos los resultados. El resultado es igual a sentencia, y como sabéis, como vamos a obtener posiblemente múltiples entradas, usamos fetch all, lo que nos da todos los resultados existentes. Y ahora vamos a ver realmente cuántas entradas hemos recuperado, así que usamos la función count de PHP con resultado para saber qué tamaño tiene. Y además, como creo que os expliqué en el pasado, resultado obviamente es un número, perdón, es un array, pero count nos devuelve un número, que es el tamaño, 0, 1, 100 o 1000. Pero además, sabéis que if evalúa en términos de verdadero o falso, donde además 0 evalúa como falso y 1 o cualquier número superior a 0 evalúa como verdadero. Bueno, y para el caso, cualquier número como 0 o menor que 0 evalúa como falso. Así que si el recuento de resultado es 0, eso dará falso y esta sentencia if no entrará, ¿de acuerdo? Bien, así que si el resultado tiene algo, aunque sea una entrada, ejecutamos un for each que recorrerá automáticamente el array. Así que por cada resultado identificado como fila, que es la variable que vamos a usar en cada iteración del bucle for, lo que vamos a hacer ahora es añadirlo al array de entradas. Entradas es igual a new entrada. Y aquí vamos a construir la entrada, ¿de acuerdo? Lo voy a ordenar un poco. Bien. Y bueno, aquí lo básicamente necesario es simplemente que le proporcionemos a la entrada el constructor para que se cree el objeto correctamente. Si no os acordáis podéis mirarlo en la clase entrada inc.php, pero simplemente iríamos escribiendo fila y en cada ocasión cogeríamos uno de los campos id, luego fila, en este caso sería autor id, luego tendríamos también fila, el título, coma, voy a seguir bajando un poco más por si no veis bien, luego tendríamos la fila con el texto de la entrada, luego tendríamos la fila con la fecha, de acuerdo, y por último tendríamos el valor de si la entrada está activa o no. Bien, y con esto ya estaríamos listos. Nos quedaría lo de manejar la excepción. Como siempre haríamos un print, básicamente, y le pegaríamos la variable de la excepción con su correspondiente mensaje. Bueno, gracias a esta función obtendríamos todas las entradas ordenadas con fecha descendiente, es decir, de la más reciente a la más antigua. Y bien, ahora, ¿cómo las escribiríamos? Obviamente tendríamos que ir al index. Y actualmente estamos, o estaríamos, mejor dicho, más o menos en esta zona, donde tenemos la clase de la columna mediana 8, con un panel que simplemente dice que no hay nada que mostrar, que es este panel de aquí. Ahora la idea es eliminar eso y escribir todas las entradas, ¿verdad? Así que vamos a crear una nueva clase, porque una de las buenas políticas de desarrollo es intentar no mezclar las cosas. Y básicamente la idea con el index es que sea, digamos que, una vista, pero que no haga nada especial. Y la acción de escribir todas las entradas la vamos a meter en un archivo aparte. Y lo vamos a llamar escritor de entradas.inc.php. Y bueno, esta clase lo que va a hacer, obviamente, es recuperar las entradas y escribirlas. Y tal vez os suene algo que deberíamos hacer en la propia clase entrada, pero eso os lo dejo a vuestra elección. También podéis hacerlo si queréis en la clase entrada. Para mí, no sé por qué tiene más sentido hacerlo en una clase aparte. Con lo cual vamos a incluir las dos clases que necesitaremos, que son, por un lado, el repositorio de la entrada,
¿De acuerdo? Y luego la segunda cosa que vamos a necesitar es la entrada en sí, o mejor dicho, la clase entrada. Bien. Y que declaramos la clase escritor de entradas. Y la idea es que tendríamos, dos métodos. Uno que va a recuperar todas las entradas y va a circular por ellas con un bucle for, y otro método que en cada entrada escribirá el HTML concreto, ¿de acuerdo? Así que vamos a crear la primera parte, que sería public static function escribir entradas en plural, ¿de acuerdo? Y en este caso simplemente hacemos esto de entradas es igual a repositorio entrada, dos puntos, obtener todas por fecha descendiente, ¿de acuerdo? Y lo único que nos hacía falta, recordad, es la conexión. Conexión, obtener conexión. Bien. Con esto ya tenemos un array lleno de todas las entradas ordenadas por fecha, suponiendo que haya alguna entrada. En este caso no tenemos problemas, tenemos 100 entradas, lo que hicimos en el episodio anterior. Bien, por si acaso comprobamos, porque entradas bien podría estar vacío, ¿de acuerdo? Y lo recorremos. For each entradas as $entrada. Y ahora, ¿qué haríamos? El segundo método, ¿de acuerdo? Y el segundo método sería el mismo que antes, public static function escribir entrada en singular, ¿de acuerdo? Porque vamos a escribir solo una cada vez. Y además vamos a aceptar como argumento un objeto entrada. Con lo cual invocaríamos esto. Como estamos en la misma clase, en vez de escribir escritor entradas y dos puntos escribir entrada, escribiríamos self para invocar una propia función estática. Escribir barra baja entrada. Y le daríamos el objeto entrada en cada iteración del bucle. Bien. Con lo cual lo que nos quedaría ahora obviamente es crear este método de escribir entrada. Lo primero que comprobamos, como siempre, es si la entrada existe o si está en blanco, para detectar un objeto incorrecto, y si fuera así hacemos return, lo que omitiría en ese caso la ejecución. Y hasta aquí llega el PHP, porque ahora vamos a salir del PHP para escribir HTML, aunque como hemos salido no olvidéis volver a entrar para que no pasen errores raros. Con lo cual, en esta porción de aquí estamos en HTML normal. Así que simplemente crearíamos un div de clase row, o también conocido como fila. Voy a formatear. ¿De acuerdo? Bien. Dentro de la fila, obviamente vamos a crear una clase de tipo columna. Con lo cual la idea es que va a llenar todo el ancho de su parte del contenedor. Luego haríamos el panel. Y dentro del panel empezaríamos con el encabezado, que es panel heading. Y dentro de panel heading, ahora sí, vamos a escribir el título de la entrada. De nuevo tenemos que salir de PHP. Perdón, volver a entrar. Recordad, habíamos salido, ahora volvemos a entrar. Es decir, estábamos dentro del HTML y aquí declaramos PHP para poder escribir código. Y lo que tenemos que escribir es el nombre de la entrada o el título. Así que haríamos o usaríamos la función echo y escribiríamos o invocaríamos al objeto entrada que hemos recibido como argumento en la función, y llamaríamos a su función obtener título, que es algo que escribimos ya en episodios anteriores y es parte de la clase entrada. Bien,
Después de haber escrito el panel heading, nos tocaría escribir el panel body, que debe de estar por aquí. Muy bien. ¿Y qué va a pasar dentro del cuerpo del panel? Primero voy a crear un párrafo, tal que así, ¿de acuerdo? Y en él voy a escribir la fecha de la entrada. Para lo cual, para hacerlo en negrita, para que resalte, vamos a usar la etiqueta strong de HTML5. Y dentro, de nuevo, entramos en PHP, volvemos a salir para dejarlo bien marcado. Y dentro escribimos echo y llamamos a entrada obtener / fecha. De acuerdo, ya tenemos eso. Pero ¿qué más tenemos que hacer? Obviamente tenemos que escribir el texto. Debajo del párrafo vamos a escribir lo siguiente, que sería, de nuevo, entramos en PHP y aquí escribiríamos, echo $entrada obtener / texto. Y esto ya os digo que está mal, nos va a dar un fallo, pero quiero que lo veáis, ¿de acuerdo? Porque si no os lo enseño no es divertido, así que lo voy a dejar así. De acuerdo, así que ya tenemos esto preparado. Esta primera función recupera todas las entradas y las recorre, llamando a escribir entrada, que se encargará de escribir este HTML. Bien, ¿y de qué nos va a servir esto? Bien, la cosa es que ahora tenemos que simplemente buscar esta parte donde teníamos las últimas entradas, coger esta columna MD8 y borrar todo su contenido, que sería el interior. Todo esto. Adiós. Y ahora, dentro de esta columna, abrimos una etiqueta PHP y lo que haríamos es invocar al escritor de entradas, escribir entradas. ¿Y esto va a funcionar? Obviamente no. Si estáis atentos sabréis por qué. La razón es obviamente sencilla y es que no hemos incluido la clase necesaria para que esto funcione, que sería el app / escritor de entradas.inc.php. Bien, ahora no deberíamos tener problemas para que esto funcione y vamos a intentarlo, de hecho. Control F5 y ya lo veis. Ya hemos tenido alguna especie de problema y no sabemos por qué, ¿verdad? Parece que no se ha recuperado nada en absoluto y eso es algo raro, ¿verdad? Porque debería haber funcionado. Con lo cual vamos a investigar un poco qué ha podido pasar. Estamos en localhost block, lo cual está bien. El problema es que ahora mismo nuestro fondo es claro. Y si ha salido algún error, nosotros no lo estamos viendo. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer un poco de debugging. Por ejemplo, vamos a escribir por aquí echo escribiendo. Solo vamos a ver, por ejemplo, si esta parte del código llega. Como veis, sí llega, ¿de acuerdo? Bien. Así que esto obviamente no es el problema. Voy a quitarlo. Esto es, digamos, un poco la forma en que yo personalmente intento cazar los bugs que hay en mi código. Bien, parece que esto no es el problema. ¿Y si fuera el escritor de entrada? Vamos a probar una cosa. Escribir entradas es lo que estamos llamando escritor de entradas, escribir entradas. Lo normal es que revisemos simplemente si está bien escrito el nombre de la clase, ¿de acuerdo? Si hemos incluido bien el archivo, si está bien escrita la función. Bien. Vamos a hacer unos cuantos pasos más. Vamos a escribir, por ejemplo, aquí, entrando en el escritor, ¿de acuerdo?
Y ahora vamos a intentar escribir aquí esto, por ejemplo, que sería hay al menos una entrada, ¿bien? Y además vamos a escribir dentro del bucle for, solo para ver si llega, lo siguiente, escribiendo entrada. Bien, vamos a ver qué es lo que está pasando exactamente. Vamos a cargar. Veis que hemos llegado a entrando en el escritor, ¿de acuerdo? Pero las entradas parece que no nos están devolviendo nada. Así que parece que las entradas están vacías. Vamos a confirmar esto. Vamos a copiar esto. Esto normalmente no lo haría. Lo que haría ahora es pausar el vídeo y buscar el error. Pero quiero simplemente que lo veáis, para que veáis cómo suelo trabajar. Echo echo count $entradas. Esto nos devolverá un número que indica cuántas entradas hay en el array. Probemos. Veis que hay 0 entradas. Bien. Si no estamos recuperando entradas, eso quiere decir que el fallo se encuentra en esta línea por cualquier razón. ¿Veis? Ya hemos eliminado bastantes posibilidades. También os lo estoy enseñando porque sé que muchos tenéis problemas, me escribís comentarios preguntándome sobre esto y me gusta enseñaros esto un poco para ver si os ayuda. En cualquier caso, parece que el problema está en el repositorio de la entrada. Vamos a comprobar, como siempre, si está bien escrita la clase, que sí, si está bien escrito el nombre para invocarlo, que sí también, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo de obtener todas por fecha descendiente. Vamos a ver si lo hemos escrito bien, porque la verdad es que el nombre no es del todo sencillo. Estamos aquí, obtener todas por fecha descendiente. Parece que el nombre no sería el problema en este caso. Con lo cual, la siguiente posibilidad es que tal vez, se me ocurre así de repente, que tal vez no tenemos una conexión. Así que vamos a comprobarlo fácilmente. Echo. Tenemos conexión. Y si no, ponemos else. Echo. No tenemos conexión. De esta forma vamos a ver qué ha pasado. No tenemos conexión. Bien, ya hemos encontrado el error, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ha sido, yo creo que bastante fácil e indoloro. Así que ese es el problema, que no tenemos ninguna conexión. ¿Y por qué será? Pues tal vez porque no me he acordado de abrirla, ¿verdad? Para empezar, si os fijáis, necesitamos la conexión, para lo cual la tendríamos que abrir, ¿verdad? Y si no la hemos abierto, no tendremos ninguna conexión, evidentemente. El caso es que la conexión debería estar abierta porque, si os acordáis, si miráis la barra de navegación, tenemos abierta la conexión. Pero veamos. Y ya he encontrado, creo, el problema, aunque no estoy muy seguro. Estamos llamando a la conexión en el archivo del escritor de entradas, pero no la tenemos incluida aquí. Eso está bien, ¿de acuerdo? Porque ya está incluida en la memoria, porque estamos ejecutando el escritor de entradas desde el index, y en el index no está incluida tampoco, pero sí está incluida la navbar que la tiene. En cualquier caso, eso es una tontería, perseguir, digamos, rastrear esto, porque es tan fácil como escribir, llamar a la propia conexión. Perdón, eso no quería copiarlo. Lo que quiero hacer es básicamente incluir la conexión por si acaso no estuviera incluida.
que no me parece posible que no esté incluida, pero bueno, imaginad que no está. Conexión, inc php, bien. Ya tenemos conexión, vamos a probar otra vez esto. Sigue sin funcionar, de acuerdo. ¿Cuál puede ser el siguiente problema? Que no está abierta. Comprobémoslo, vamos a abrir plantillas, vamos a abrir la, la navbar. Y ahí está el problema, ya lo podéis ver, ¿de acuerdo? Primero abrimos la conexión, recuperamos el total de usuarios e inmediatamente cerramos la conexión, ¿de acuerdo? Y por eso, en cuanto hemos recuperado este número, ya no hay más conexión hacia abajo al cargar la página. Por eso aparece este error, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería la forma, digamos, más fácil de solucionarlo? Pues probablemente podemos borrar esto o cortarlo con control X, así la conexión se queda abierta, ¿de acuerdo? Y ahora abriríamos el documento -cierre, donde cerramos básicamente el HTML y todo lo demás. Y aquí podríamos incluir la siguiente etiqueta. Pensadlo, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría cerrar la conexión antes? ¿Y si la volvemos a necesitar? Por otro lado, llegados al cierre del documento, está claro que ya no vamos a necesitar más conexiones para nada, porque aquí, en este cierre, ya no hay nada, no hay ningún dato que mostrar, no hay nada que recuperar. Así que aquí sería un excelente momento para cerrar la conexión, ¿de acuerdo? Y ahora deberíamos haber resuelto este problema, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a probar. Bien, ya tenemos... ya tenemos conexión, porque si no, no aparecería este error, ¿de acuerdo? Y ahora nos dice que hemos llamado un método no definido de PDO llamado fetchAll. Nosotros ya sabemos que fetchAll sí existe, con lo cual eso no puede ser el problema. En cualquier caso, vamos a revisar. Nos señala que el problema está en la clase repositorio de entrada en la línea 42. Así que nos vamos a la línea 42, que es esta. Y ahí está, observad atentamente. Es fetch. Y yo he escrito fect o algo así. Es así, ¿de acuerdo? Es una errata. Por eso hay que revisar siempre muy atentamente el código. Y como veis, esta tontería ya me está costando unos 10 o 15 minutos. Pero está bien, en este vídeo no quería cortarlo ni editarlo. Quería que vierais cómo es el proceso de resolver un error de forma natural. Porque obviamente esto no lo he planeado. Es una tontería, pero a veces las tonterías pasan. Vamos a probar. Bien, sigue sin funcionar al parecer. Vamos a examinar un poco más por qué puede ser. Voy a guardar este archivo por si acaso no lo había guardado. Probemos de nuevo. Bien, sigue sin haber conexión. Vamos a cerrar esto. Aquí ya no está el problema. Eso seguramente sea así. Vamos a ver de nuevo qué pasa por aquí. No tendría que haber quitado el eco de antes. Pero bueno. Espero que esto no os esté resultando muy aburrido. Espero que no, porque no os lo había enseñado nunca. Y bueno. Tampoco sé si queréis directamente ver la solución o ver esto. Tenemos conexión, bien, tenemos conexión. Así que al menos aquí hemos entrado, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión es, si tenemos conexión, ¿por qué esto no funciona? Bien, se supone que recuperamos todo. Fetch all, ¿bien? Y debería haber algún resultado. Vamos a averiguarlo. Echo count resultado. Bien, probemos de nuevo. 100. Hay 100 resultados. De acuerdo. Tenemos 100 resultados. ¿Y por qué no funciona esto entonces? Vamos a hacer otra prueba sencilla. Ya hemos creado la entrada. O la hemos añadido, mejor dicho. Así que...
Bueno, se supone que ya las tenemos, ¿no? Así que simplemente después del for each podemos hacer otro for each temporalmente, claro. For each entradas as entrada. Podemos hacer eco de entrada y le pedimos que nos escriba su título. Obtener título. Bien. Probemos de nuevo. Esto ya no ha funcionado por alguna razón. Y aquí ya sí que no sé qué es lo que ha pasado. Vamos a probar a ver si hemos entrado en el bucle o no. Esto ni siquiera aparece, ¿de acuerdo? Lo cual es extraño, ¿de acuerdo? No sé qué pasa ahora mismo. Vamos a ver si estamos creando entradas o no. Esto, bien, ahí veis. Escribiendo, esto sí que funciona, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto. Así que estamos escribiendo entradas. Bien, eso está bien. Y ya la hemos escrito todas después de pasar el for each. Así que detrás del for each debería aparecer este mensaje. ¿Listo? Bien, ya tenemos las entradas creadas. La pregunta ahora sería, ¿por qué no funciona esto que estamos intentando hacer? Estoy mirando solo un momentito, veamos. Se supone que este for each recorre todas las entradas y intentamos escribir. Veamos la clase entrada. Obtener título es correcto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver. Cuando intentamos... Creo que he visto el error, pero no estoy muy seguro. Bien, ya está. El error es una tontería. Voy a borrar todo esto, ¿de acuerdo? Bien. Error de novato absoluto. También error de despiste. Entradas es un array. Si hacemos esto, convertimos entradas en una variable entrada. Y cada vez que hacemos el for each, volvemos a reemplazar la entrada anterior por la siguiente. No queremos eso. Lo que queremos es añadir todas las entradas a la colección del array. Con lo cual, para hacerlo, para añadir una entrada a la última parte del array, tenemos que usar los corchetes, ¿de acuerdo? De esta forma, como podéis ver, esto sigue sin funcionar, pero al menos ahora deberíamos haber añadido todas las entradas de forma correcta y no como antes. Así que vamos a probar otra vez. For each entradas as entrada eco entrada obtener título. Lamento que este error esté siendo tan correoso y tan molesto, pero bueno, supongo que al final lo resolveremos. Bien, esto ya ha funcionado. Como veis, aquí tenemos todos los títulos de todas las entradas, uno detrás de otro. Bien. Esto ya está. De acuerdo. ¿Y cuál es el segundo error que acabo de ver? Ya tenemos las entradas, pero el problema es que no lo devolvemos. Así que tenemos que hacer return de entradas. Una vez que hemos rellenado el array, lo devolvemos. Si no lo devolvemos, es imposible que podamos asignar la variable entradas al repositorio de entrada. Vamos a probar de nuevo. Y como veis, ahora sí. ¿De acuerdo? Ha sido costoso
casi doloroso diría yo, pero como veis ha funcionado. Aquí debería de haber 100 entradas, pero como os comenté hace como 10 o 15 minutos, no sé cuánto está durando esto ya, pero seguramente más de la cuenta. En cualquier caso, como os dije, el texto no está bien. ¿Sabéis por qué? No hay ningún salto de línea, no hay párrafos. Y si miramos más atentamente esto, ¿de acuerdo? Vamos a editar, por ejemplo. Como veis, sí que hay aquí saltos de línea, ¿de acuerdo? Pero en nuestra página no aparecen. Y ahora os diré la razón. Cuando escribimos la entrada, no podemos simplemente usar esto de obtener texto, porque vamos a coger todo el texto de la base de datos, pero por alguna razón esto no nos sirve, porque HTML, como sabéis, no tiene en cuenta las líneas nuevas, las ignora. Y cuando digo líneas nuevas me refiero al elemento de la línea nueva. Normalmente en el texto, en la programación, en cualquier lenguaje, la línea nueva suele caracterizarse porque se introduce pulsando, ya sabéis, la tecla del retroceso, de la corredera de línea, como se le suele llamar. Y también se suele escribir con este carácter, se suele señalar con el carácter de la barra N. O tal vez la barra N, según. Pero la cuestión es que en HTML eso no funciona así. Como sabéis, en HTML se suele señalar con BR, ¿de acuerdo? Así que básicamente para que podamos ver los saltos de línea, tendríamos que convertir el elemento de la línea nueva a elementos BR. Por suerte para nosotros, PHP ya tiene un método que hace eso. Es un método al cual, si le damos un texto que tiene nuevas líneas, las convertirá en BRs. Las sustituirá, por así decirlo. Y este método tiene un nombre muy sencillo, se llama NL2BR. Tal vez estéis pensando que eso no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Pero sí lo tiene, porque son las abreviaturas de New Line to Break Rule, o algo así, ¿de acuerdo? Abreviado a NL2BR, New Line to Break Rule. Bien, con esto, si volvemos a cargar la página, como veis ahora sí aparecen párrafos, saltos de línea, ¿de acuerdo? Por eso usé el lorem ipsum, porque está bien para desarrollar de esta forma. Y bueno, realmente espero que no os haya parecido muy pesado este episodio. Me habéis visto un rato dando vueltas, pero solo quería que veréis cómo se resuelve un error. Y es que no hay otra forma realmente, todos los errores se resuelven así, dando vueltas. La única forma de acelerarlo es no cometer ningún error, lo cual es imposible porque somos humanos y nos equivocamos. Eso puede ir a peor si dormís poco, si no estáis atentos, si estáis cansados, cometeréis más errores evidentemente. Mientras que si habéis descansado bien, si estáis concentrados, pues cometeréis muchos menos. Tal vez no cometeréis ni un solo error en todo el día, aunque al día siguiente cometáis alguno. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por ver la serie. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, podéis escribirme en los comentarios, en Facebook, en Twitter, en Google+. Y, como siempre, si tenéis algo de dinero y queréis colaborar con el canal o agradecer por cualquier serie, podéis usar este Patreon, ¿de acuerdo? Que poco a poco está creciendo. Y bueno, gracias por ver la serie. Y en el próximo episodio arreglaremos algunas cosas más. Como por ejemplo el hecho de que esto es muy largo. No queremos mostrar toda la entrada una detrás de otra. Probablemente lo bueno sería resumir el primer párrafo, permitiendo al usuario leer la entrada completa clicando en un botón. También hay que resolver el problema de que no estamos mostrando quién es el usuario que la ha escrito. Y tampoco nos interesa mostrar todas las entradas en una página. Imaginad que tenemos 20.000 entradas. Lo suyo sería crear un paginador que le permita al usuario navegar página por página. Pero todo esto es algo que desarrollaremos en próximos episodios. Así que de nuevo muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en la próxima parte. ¡Hasta luego!